Guatemala, mejor conocida como la República de Guatemala, es un país fascinante en el corazón de Centroamérica. Se ubica en la parte oeste y al norte de México, al este de Belice y el Golfo de Honduras y El Salvador. Con un territorio de 108.890 kilómetros de superficie, la majestuosidad de su geografía se entrelaza con una rica historia y una cultura vibrante. La geografía de Guatemala es tan diversa como impresionante, pues su relieve puede dividirse en 3 regiones. La región montañosa es la más extensa del territorio, rodeada por montañas y volcanes de gran altitud. La altura máxima de la región la tiene la majestuosa Sierra Madre, con abundantes volcanes como el Tajumulco y el Tacana, que son los más altos de América Central. Las llanuras costeras se extienden en las costas del Océano Atlántico y del Mar Caribe. Son zonas bajas y onduladas. La meseta del noroeste, relativamente elevada, donde se encuentra la selva tropical del Petén, se extiende hasta la península de Yucatán en el límite con México y Belice. La enorme diversidad gracias al clima cálido y las lluvias abundantes en relación a la flora, la especie más destacada se encuentra el árbol de ceiba, mejor conocido como yaxche en lengua maya. La fauna alberga una gran variedad de especies animales. Los más emblemáticos se encuentra el jaguar, que es considerado el mayor depredador de América Central y está en severo peligro de extinción. También se pueden encontrar monos como el mono aullador negro y, claro, el mono araña, que son más comunes en la región. Las aves presentan una gran biodiversidad y el quetzal es el más icónico del país y era considerado sagrado para la civilización maya. Es momento de viajar en el tiempo y descubramos cómo hace muchísimos años fue gobernada en tiempos pasados por diferentes reinos mayas. Por supuesto que cada uno con su propia cultura, idioma y forma de vida, así también como sus bienes. Hasta que a principios del siglo XVI, la llegada de los conquistadores españoles marcó un punto de inflexión en la historia de Guatemala, liderados por figuras como Pedro de Alvarado, que era el teniente más brutal de Hernán Cortés. Pues en 1524 fue descubierta por él mismo. Los españoles se enfrentaron a los diversos reinos mayas que habitaban la región. Alvarado inició derrotando a un pequeño fuerte del reino quiché, que se ubicaba en Quetzaltenango. El líder quiché era Tecún Umán, quien fue aniquilado tras una larga pelea contra el ejército de Alvarado. Al principio de la historia de la colonización hubo un reino maya, los caquichicles, quienes se aliaron con los españoles y pelearon en contra de los quichés y los sutulijes. Los españoles se aprovecharon de esta situación y establecieron su primer asentamiento en Iximiché, Tecpan. Esta era la ciudad principal del reino de los caquichicles. Sin embargo, su alianza no duró mucho. Gracias a la rivalidad de los mayas, los españoles se vieron obligados a salir de Iximiché, que fue entonces cuando encontraron el valle de Almolonga, en 1527, lo que hoy se conoce como la Ciudad Vieja. Atraídos por sus tierras fértiles, los españoles decidieron asentarse aquí e impusieron una arquitectura con una fuerte influencia barroca antigua. Sirvió como una de las capitales más importantes de la colonia española por más de 200 años. Esto fue hasta en 1773 que un catastrófico terremoto destruyó la ciudad y mató a miles de personas. Obligados a cambiar de ubicación, los españoles descubrieron el Valle de la Ermita en 1776. Fundaron la ciudad de Guatemala, en donde se encuentra actualmente la ciudad más grande de Centroamérica. A principios del siglo XIX, la invasión de España por Napoleón Bonaparte contribuyó a la independencia de Guatemala, pues el 15 de septiembre de 1821, en un contexto de debilitamiento del Imperio Español, se proclama la independencia. Y a partir de ese momento, la región pasó a llamarse la República Federal de Centroamérica. Finalmente obtuvo su independencia en 1840, mediante un movimiento guerrillero que derrocó al presidente de la Federación. El militar político Rafael Carrera asumió la presidencia con el apoyo de sacerdotes y terratenientes. El 17 de agosto de 1871 se determinó que la bandera tuviera 3 franjas,
2 azul celeste en vertical y el blanco al centro llevando el quetzal como símbolo supremo de libertad. El quetzalteco Alberto Velázquez Hutter escribió el juramento a la bandera, con el objetivo de inculcar a los ciudadanos el sentimiento de patriotismo y respeto hacia Guatemala, el cual se realiza cada 17 de agosto, el Día de la Bandera del país. Ahora avancemos un poco en la historia de Guatemala, precisamente en el siglo XX, pues también de manera breve fue un acontecimiento que marcó también al país. Guatemala se caracterizó por la desigualdad social y económica, así como por la inestabilidad política. Los indígenas, que constituyen una parte significativa de la población, fueron marginados y sufrieron discriminación. La revolución de 1944 trajo consigo cambios significativos, como el establecimiento de un gobierno democrático y el reconocimiento de las lenguas y la cultura indígena. Sin embargo, el golpe de Estado de 1954 marcó un punto de inflexión en la historia de Guatemala. El derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz y la instauración de una dictadura militar dieron lugar a un periodo de violencia política y represión que se prolongó durante décadas. Los indígenas fueron objetos de ataques con frecuencia, y muchos se vieron obligados a huir de sus hogares para escapar de la violencia y la persecución. En 1980 estalló una brutal guerra civil en Guatemala. El conflicto se caracterizó por una violencia extrema que incluyó masacres, desapariciones forzadas y tortura. La mayoría de las víctimas fueron mayas, un grupo que ya había sido marginado y discriminado durante décadas. El gobierno llevó a cabo una campaña de genocidio contra la población maya que provocó la muerte de decenas de miles de personas. Efraín Ríos Montt, quien fue presidente entre 1982 y 1983. Supervisó algunas de las peores atrocidades del conflicto. La firma de los acuerdos de paz de 1996 puso fin a la guerra civil y estableció un marco para promover los derechos humanos y erradicar la discriminación. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, también reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, la tierra y la preservación cultural. Dada a estos hechos, la activista indígena Rigoberta Menchú le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, marcando así los derechos de los indígenas. Sin embargo, el legado del conflicto continúa moldeando la sociedad y la política guatemalteca. Se estima que más de 200,000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto. Desde su geografía interesante hasta su colonización, su independencia y su catástrofe del siglo XX, llegamos a la cultura de Guatemala. Existen 4 grandes culturas que derivan a sus numerosas etnias y la maya es la más destacada. Otras 3 también han dejado un importante legado en el país. Los Jincas se localizan en las zonas de Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Actualmente esta es una limitada zona del sur del país con costa del Océano Pacífico donde habitan los Jinca, pero se sabe que antes de la llegada de los españoles se extendían también por la costa de El Salvador y Honduras. El caldo de chipilín es uno de los platos más representativos. El chipil es una planta silvestre de propiedades medicinales, que sus hojas son hervidas con verduras para hacer una sopa. La Edea garifuna, formada en su mayor parte por descendientes africanos, también se extienden por Honduras, Belice y Nicaragua. Las raíces de los garifunas se remontan al encuentro entre grupos nativos de la isla de San Vicente en el Caribe, con esclavos africanos fugados de barcos europeos. Fueron los ingleses al tomar San Vicente quienes los expulsaron de la isla hacia las costas de Centroamérica, donde pudieron permanecer a cambio de ser utilizados como soldados por los españoles. La música y sus bailes enérgicos son la característica más llamativa y celebrada de los garifuna, con la presencia infaltable de tambores. La maya es la más amplia y la más conocida del país. Las grandes ruinas mayas del Parque Nacional de Tikal son muy reconocidas. Los mayas no se encontraban solo en Guatemala, sino que se extendían también por México, Belice y las regiones de Honduras y El Salvador. Las lenguas mayas aún se hablan en muchas comunidades y las cosmovisiones y prácticas ancestrales continúan vivas. Las danzas folclóricas y la música, con la marimba como instrumento nacional, son expresiones artísticas y fundamentales. La cultura ladina está representada por la población
descendiente de la relación entre mujeres nativas con los españoles llegados al continente. La palabra ladino viene del latino y fue una distinción que hicieron los colonizadores para denominar a quienes hablan español, pero no eran españoles ni criollos, ni nativos, lo que también llaman mestizos. En términos generales, en Guatemala se les considera ladinos a los guatemaltecos que no pertenecen a grupos nativos o a que a pesar de tener ascendencia nativa no se identifican con esta y hablan solo español, siendo así uno de los más grandes del país. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Guatemala es una tierra de contrastes geográficos, una historia fascinante y una cultura viva, que palpita en cada rincón, desde la majestuosidad de sus volcanes hasta la calidez de su gente y la riqueza de sus tradiciones. Guatemala invita a ser descubierta y apreciada por todos. Esto es Guatemala.